Bueno, muy buen día para todos. El día de hoy tenemos el honor de presentarles este webinar enfocado con nuestro proveedor AMIAT en compañía de nuestros ingenieros Luis Ajar y Pablo. Vamos a dar unos minutos de espera, unos 2 minuticos y daremos inicio. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos y bienvenidos. El día de hoy es un placer tenerlos aquí en este webinar titulado Sistemas de filtración autolimpiantes en el sector industrial y municipal. Mi nombre es Mariana Alemán y voy a ser y bueno, y tendré el honor de ser su moderadora el día de hoy. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta sesión donde vamos a explorar diferentes tecnologías innovadoras para la filtración de agua en aplicaciones industriales y municipales. Para guiarnos en este recorrido, el día de hoy contamos con la presencia de nuestro director comercial, Luis Ajar, que viene pues por parte de Rangus con una amplia experiencia en soluciones de filtración y tratamiento de fluidos. Y también nos acompaña Pablo Jacobson, que en este caso es nuestro representante por parte de nuestro proveedor AMIAT, especialista en tecnologías avanzadas de filtración. El día de hoy ustedes van a tener el gusto de aprender sobre generalidades y fundamentos de filtración, tipos de contaminantes en el agua y su impacto, tecnologías de filtración autolimpiantes y sus ventajas, aplicaciones de estas tecnologías en sistemas industriales y municipales. Y acá hacerles como una recomendación y es que todas las preguntas que surjan del webinar, al final vamos a dar un espacio para que ustedes puedan salir de cualquier duda. También decirles que por ustedes participar el día de hoy en este webinar van a contar con un obsequio que se los estaré mencionando al finalizar la sesión. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos. Adelante, ingeniero, adelante, Pablo. Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Inicialmente vamos a hacer un video introductorio y le damos la palabra a mi compañero Pablo. Bueno, ante todo, un agradecimiento especial a Rangus Colombia por darnos la oportunidad
de compartir este momento junto con ustedes, poder contarles un poco lo que hacemos, poder hacer una pequeña descripción sobre qué es AMIAD, para los que no la conocen, y después entraremos ya específicamente con el ingeniero a hablar sobre los productos. AMIAD es una empresa que se dedica a la filtración de agua. Es una empresa israelí que toca los mercados industriales, municipal, irrigación, oil, gas, Wallace Water. Específicamente lo que hacemos nosotros es el filtrado solamente de agua, no de fluidos de aceites o fluidos, otros tipos de fluidos. Luis, si podés pasar, así puedo ir contando. Gracias. Nosotros somos una empresa, como les decía, fundada en el año 1962. Somos una empresa que cotiza en bolsa, 15 subsidiarias en el mundo. Eh, Gracias. De acuerdo a solicitudes que vienen de los clientes, podemos cumplir con las distintas normas que el mercado así lo requiera. Por ejemplo, ASME. Eh, Tenemos 32 patentes y contamos, ahora sí te pido pasar a la otra lámina, Luis. Contamos con los tres grupos de filtración más grandes que fueron fundados en Israel, que son las sistemas de filtración de discos, que es Arcal, sistema de filtración de mallas, que es Amiad, y Filtomat. Estos tres grupos o estas tres empresas que empezaron como una empresa pasaron a formar parte de un grupo a partir del año 2010, los que nos permite a nosotros abarcar los distintos tipos de filtración automática. Por supuesto, contamos también con filtros manuales y semiautomáticos, si así lo requiere, pero específicamente lo que nos interesa hoy poder desarrollar tiene que ver con los sistemas de filtración automáticos. Las ventajas con las que la visión de la empresa es poder adaptarse a la realidad que vive hoy el mundo, para que poner un poco sobre la mesa lo que nosotros hacemos acá en Israel. Israel es un país nos encontramos en una zona desértica, no tenemos agua. Israel lo que hace es reutilizar el 100% de su agua. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros la cadena, empezamos desalinizando agua para consumo, el agua de descarte, que lo que serían los tratamientos terciarios, son tratados para utilizarse tanto en la industria como en la agricultura. Esto nos llevó a nosotros a desarrollar distintos sistemas de filtración que nos permitan el ahorro de energía. ¿Cómo ahorramos energía? A través de un gasto mínimo o muy bajo de agua para la limpieza. Tratamos que todos nuestros productos tengan una rápida recuperación de inversión. Son filtros compactos, pero independientemente de ser filtros compactos, son filtros que a su vez pueden ir creciendo de acuerdo a las necesidades que el cliente tenga in situ. Por ejemplo, crecimiento de caudales, cambio de sistema, cambios de grados de filtración. O sea, en definitiva, nosotros lo que tratamos es de generar ese ahorro que nos permite al día de hoy, con la falta de agua que estamos viendo en el mundo, poder darle respuesta a esta necesidad que creemos que es una de los grandes claves en el futuro para la humanidad. Muchas gracias, Pablo. Si quieres, ahorita continúo yo. Por Eh, supuesto, así es. Acá me quedo. ahí, listo, ahí como para complementar en el tema de las ventajas de las tecnologías, tenemos también el bajo mantenimiento debido a pocas partes móviles. Hay unos kits de filtración que se recomiendan de manera anual, pero el costo es bastante bajo. Entonces se puede decir que el mantenimiento es mínimo y por lo tanto el costo es bajo.
También el tema de una baja inversión y costo de operación por metro cúbico de agua filtrado. Importante también que el retrolavado que se realiza es con solamente el 1% del caudal total del diseño del filtro. Entonces es un caudal bastante bajo para el retrolavado y recuperación de las mallas y de los medios filtrantes. En general, en cuanto a tecnología, podemos listar, tenemos la tecnología de discos poliméricos Spin Clean. Son discos plásticos ranurados que van apilados sobre una espina y digamos que tiene una filtración tanto en mecanismo de superficie como de profundidad. Tenemos la tecnología de mallas, son mallas en acero inoxidable, son mallas en acero inoxidable que tienen un escáner de succión, tenemos un mecanismo de medio filtrantes, tenemos también tecnología de microfibras, que son microfibras enrolladas en capas plásticos ranurados que forman una especie de cassette de filtración. Como nuevos productos de AMIAT, tenemos 5 nuevas líneas de productos que ingresaron al mercado en los últimos 3 años. Tenemos, por ejemplo, la tecnología Super Galaxy, que se basa en tecnología de discos, apto para grandes caudales. Tenemos la línea Sigma Pro, que son discos, que son tecnología de mallas, cuerpo en poliméricos. Tenemos la línea IBS y Omega, que son filtros de malla inoxidable multicapas, que con tecnología de escáneres de succión para la limpieza, pero con cuerpos en acero al carbono. Tenemos también la tecnología Spin Clean Nova, que se basa en discos ranurados también, en materiales poliméricos para flujos medianos y grandes. ¿A qué nos dedicamos? Básicamente a limpiar el agua. El foco de AMIAT está puesto en la prestación de soluciones de filtración para tratamiento de agua en los mercados como riego, industrial, municipal, petróleo y gas, entre otros. Aquí en esta tenemos varias fotos de instalaciones a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, una planta de desalinización de Combreras en Murcia, España. Tenemos acá en otra una instalación de filtros en criadero de peces en Vermont, Estados Unidos, con tecnología de mallas autolimpiantes. Tenemos otra instalación de filtros en molino de papel en Japón. Tenemos acá una instalación de filtros para riego por goteo en China. En general, como les vamos a mostrar a continuación, digamos que los diseños se pueden trabajar desde caudales pequeños hasta caudales muy grandes y también desde grados de filtración finos hasta grados de filtración muy, digamos que amplios. Hablemos más en detalle ahora de las tecnologías. Tenemos la tecnología de malla. El mecanismo de filtración principal es filtración de superficie. Tenemos diferentes configuraciones de mallas dependiendo del grado de filtración. Hay mallas perforadas, hay mallas de alambre tejido, malla de alambre en cuña, disponible en diferentes grados de filtración desde 10 micras en adelante y tienen retrolavado automático. Aquí vemos las imágenes de los diferentes tipos de mallas. Tenemos las mallas perforadas de izquierda a derecha. Las mallas perforadas se utilizan sobre todo para aplicaciones o grados de filtración mucho más abiertos, cuando hay partículas muy grandes. Tenemos la tecnología de malla de alambre en cuña, la tecnología de alambre tejido y la tecnología de multicapa, que ya son para grados de filtración un poco más finos. Las tecnologías de malla de AMIAT se basan en malla de libre flotación. En una malla de multicapa de libre flotación, las diferentes capas de la malla van a estar conectadas únicamente a lo largo de la costura de soldadura, permitiendo que el agua pase libremente entre las capas. Esto a su vez genera una caída de presión bastante bajo, lo cual es muy, muy beneficioso para el proceso. Aquí en la imagen tenemos cómo está constituida, por ejemplo, una malla multicapa. Tenemos un alambre, por ejemplo, en cuña para reforzar la fortaleza. Tenemos una malla intermedia, que es la malla principal que garantiza el grado de filtración y va acorde a la especificación del diseño del equipo. Y tenemos también, por ejemplo, un alambre de tejido grueso para sostener el elemento de filtración. Esto compone toda la multicapa de mallas de la mayoría de las tecnologías
autolimpiantes de amianto. Parámetros para retrolavado automático. Los filtros tienen unos procesos de retrolavado automático que se pueden configurar con diferentes variables, dependiendo de la necesidad y dependiendo del proceso. Se puede configurar por tiempo, es decir, que en un determinado tiempo el equipo con el controlador manda retrolavado automático. Por diferencial de presión, los equipos están seteados con un, digamos, de fábrica, con una presión diferencial en la cual el equipo entra automáticamente a limpieza. Por volumen de agua, manual, se utiliza sobre todo cuando vamos a hacer pruebas funcionales o en mantenimiento de los equipos. Y por combinación de los anteriores, es decir, que dependiendo de lo que pase primero, el equipo va a entrar retrolavado ya sea por tiempo o por diferencial de presión. Ahora bien, cada cuánto se hacen estos retrolavados, eso va a depender en gran parte de la carga de sólidos y del caudal de diseño. Pero por lo general, un buen diseño sugiere una frecuencia de retrolavado entre 1 y 2 horas. Y los retrolavados duran solamente 1 minuto. Aquí les vamos a mostrar un video de la tecnología. El filtro Omega de Amiad contiene múltiples mallas, es autolimpiante y está especialmente diseñado para diversas aplicaciones industriales, municipales y de riego. Omega 2, uno de los 8 modelos de la línea Omega. Está compuesto por una cámara con 6 mallas de filtración y cuenta con puertos de entrada, salida y de lavado. El mecanismo de limpieza del filtro está compuesto por un motor eléctrico, un engranaje de transmisión, un escáner de succión con boquillas telescópicas SLN en cada elemento, una cámara y una válvula de lavado. El monitoreo y la operación del Omega se realizan por medio de un controlador PLC instalado en un panel de control. Al comienzo, el agua cruda ingresa por la entrada del filtro, fluyendo desde el interior de cada malla hacia el exterior. El PLC monitorea en forma constante el desarrollo de la presión diferencial a través del filtro por medio de un transmisor DP. Durante el proceso, las partículas de sólido suspendido son atrapadas y acumuladas en la superficie interna de cada malla. Cuando la presión diferencial alcanza un valor preestablecido, el sistema activa su ciclo de autolimpieza mediante la apertura de la válvula de lavado y el arranque del motor. Acciona los 6 escáneres en forma simultánea en un movimiento helicoidal por medio de un eje central roscado. El flujo inverso resultante fluye a través del SLN, creando un efecto de succión de gran fuerza en las boquillas del escáner. De forma efectiva las partículas de sólidos suspendidos de la malla a través de la válvula de lavado. El movimiento helicoidal mueve los escáneres de succión hacia arriba y abajo, asegurando que las boquillas barran y limpien la superficie completa de las mallas finas. El flujo de agua filtrada no se interrumpe durante la limpieza. Una vez que se completó el ciclo de limpieza, el filtro está preparado. El filtro Omega de Amiad logra un rendimiento superior mediante el manejo de pesadas cargas de suciedad con finos grados de filtración. Omega es adecuado para un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y de riego. Bien, esa tecnología, por ejemplo, que les acabé de mostrar el video, esa la tenemos en operación en una planta en Bello, Antioquia,
en EPM Aguas Nacionales, la PETAR de Aguas Claras. Excelente. Se utiliza para filtración, la filtración final en la PETAR. La diferencia es que la que se vendió allá es un diseño especial en acero inox 304 por el tema de la compatibilidad, pero también digamos que están en acero al carbón. Continuando con la tecnología, seguimos con tecnología de discos. Son de grados de filtración, en realidad van de 10 micras hasta 400 micras, van codificados por color, es decir, cada color corresponde a un grado de filtración. Como vemos en la imagen, dependiendo del grado de filtración, cada anilla o las anillas tienen una geometría y una fabricación, diseño diferente. Al momento de apilarse, generan, unos tamaños de poro diferentes para poder, digamos que cumplir con el grado de filtración diseñado. Los lomos, aquí vemos una sección transversal, digamos que un corte de una anilla. Los lomos son cónicos para permitir canales idénticos y los canales son idénticos en su entrada y la salida. Cuando los discos están apilados en la espina, las ranuras de la parte superior quedan en sentido opuesto a las ranuras inferiores, creando intersecciones y así una unidad de filtración profunda, también con camino sinuoso para poder garantizar una mayor eficiencia en la remoción de contaminantes. Esta tecnología también es muy útil para remover, por ejemplo, contaminantes orgánicos. Tenemos diferentes configuraciones de espinas dependiendo del caudal o el diseño. Por ejemplo, tenemos de tecnologías de una sola espina, tenemos, por ejemplo, de doble espina, tenemos también módulos de 4 espinas. Estas, por ejemplo, son la tecnología de Spin Clean Galaxy. Y tenemos la última que sacó Amiat, que son los Super Galaxy, incluye cada batería o cada espina, cada pot, 16 espinas. Entonces, dependiendo del caudal, pues así hay diferentes opciones de diseño que podemos manejar. Características destacadas de la tecnología de espina de Spin Clean: caudales que podemos manejar desde 10 hasta 50.000 metros cúbicos hora, construcción polimérica, libre de corrosión y apto, por ejemplo, para aplicaciones de filtración de agua de mar. Sin partes móviles, también digamos que minimiza el desgaste y por lo tanto el mantenimiento va a ser mínimo. Gran capacidad de retención y limpiabilidad. 3 modos de retrolavado disponibles, dependiendo también de las condiciones de la planta o de lo que se le facilita al cliente. Tenemos en el cual el sistema va a retrolavar con la misma agua de entrada al filtro. Tenemos fuente externa, el equipo se va a retrolavar con un manifold adicional con una entrada aparte adicional para poder hacer el lavado de las anillas. Y tenemos una configuración de lavado asistido por aire, en la cual se ingresa aire comprimido para ayudar a aumentar la presión al momento del retrolavado de las anillas y que sea más efectiva la limpieza. Otra característica importante es que no se requiere energía eléctrica para operar el sistema. Y tenemos algunos modelos. Tenemos, por ejemplo, los modelos de 2 pulgadas de Spin Clean, las de baterías. Tenemos la batería de 3 pulgadas Spin Clean. Acá tenemos una batería de 4 pulgadas Galaxy, que son los que les mencionaba que cada pot incluye 5 espinas por pot. Tenemos las baterías del Super Galaxy, que se pueden trabajar de manera vertical u horizontal, dependiendo del espacio disponible en la planta del cliente. Ahora les voy a mostrar una tecnología, un video de la tecnología Spin Clean, para que haya un mayor entendimiento del funcionamiento. Los filtros de discos Arcal Spin Clean son modulares, automáticos, autolimpiantes, están construidos con materiales poliméricos y son aptos para prácticamente cualquier rango de caudales. Con sus característicos discos ranurados, su filtración profunda y su mecanismo de limpieza innovador, los filtros Spin Clean cubren un amplio rango de aplicaciones de tipo industrial, municipal y agrícola, con grados de filtración entre 400 y 20 micrones.
Los filtros Spinklin son altamente adecuados para aplicaciones en aguas corrosivas debido a su construcción con materiales poliméricos. El sistema Spinklin comprende a los colectores de entrada y salida, a un número determinado de módulos de filtración, válvulas de 3 vías, colector de drenaje y controlador de retrolavado. Cada módulo de filtración está compuesto por la carcasa del filtro y una espina central en la que se apilan los discos Spinklin. Estos discos delgados y codificados por color están ranurados en forma diagonal en ambos lados y en direcciones opuestas. Una serie de discos están apilados y comprimidos en una espina especialmente diseñada a tal efecto, creando una matriz de puntos de cruce consecutivos que forman múltiples trampas para atrapar las partículas. Durante la filtración, la fuerza del resorte y la presión diferencial comprimen en forma firme a los discos en forma conjunta. El agua atraviesa los discos, desde el diámetro exterior hacia el diámetro interior en el elemento de filtrado, y los sólidos suspendidos quedan atrapados entre los discos, efectuando una filtración en profundidad. El agua filtrada fluye a través del puerto de salida del filtro. La gradual acumulación de partículas en los discos genera un aumento de la presión diferencial en el sistema. En un cierto nivel predeterminado, indicado por la zona roja, una señal proveniente del presostato da comienzo al ciclo de limpieza. Un comando eléctrico actúa sobre la primera válvula, permitiendo que el agua filtrada fluya en dirección contraria a través del módulo. La presión se libera y se eleva el cilindro, liberando la compresión en los discos. Chorros tangenciales de agua a alta presión son forzados a pasar a través de las boquillas, ubicadas a lo largo de la espina, provocando que los discos giren libremente. Los sólidos atrapados son liberados y expulsados a través del drenaje. Durante los aproximadamente 20 segundos del proceso de autolimpieza del primer módulo, los otros módulos continúan suministrando agua filtrada aguas abajo. Al finalizar el tiempo predeterminado de limpieza, el módulo de lavado vuelve al modo de filtración y comienza la limpieza del siguiente y consecutivo módulo. Este proceso continúa hasta que se limpie el último módulo y el presostato vuelve a la zona verde. El sistema vuelve al modo de filtración hasta que se active el siguiente ciclo de lavado. La solución Spinklin se ha implementado con éxito en una... Listo, muchas gracias. Esa era la parte del video. Le doy la palabra a mi compañero Pablo para que continúe. Ok, gracias Luis. Bueno, ya entrando después de esta excelente descripción que realizó de los productos Luis, ya entrando específicamente en lo que tiene que ver con el diseño, es muy importante, en esta lámina se ven 4 parámetros. Estos 4 parámetros son los parámetros, digamos, iniciales, los 4 puntos iniciales que se requiere en cualquier tipo de solicitud. Pero a su vez, nosotros tenemos un cuestionario, es un cuestionario que ante necesidades, si podés pasar de lámina este cuestionario, donde podemos ver que los requerimientos se amplían, que tiene que ver con que a mayor cantidad de datos, mayor éxito en el proyecto, en el diseño de los filtros. Es muy importante tener análisis de agua, si no se tienen, realizarlos. Pueden realizarlos la gente de Rangus, donde se requiere repartición de partículas. Muchas veces se tiene en cuenta los sólidos suspendidos totales sin tener en cuenta la repartición de partículas. Este dato es muy importante para poder definir el grado de filtración requerido, el tema de la temperatura, el tema de tipo contaminante, si tenemos contaminantes o si tenemos químicos que tiene el agua en la entrada, ver si esos químicos son compatibles con los materiales de construcción de los filtros. Todos estos puntos que se ven en esta lámina y que en definitiva son los que nos van a permitir a Rangus y a MIAD y a ustedes como diseñadores poder encontrar el producto adecuado para la aplicación solicitada. Em, Todos los filtros que se comercializan desde nuestras 2 plantas de producción acá en Israel y de las plantas que tenemos en la actualidad tanto en Europa como en Turquía pasan controles de calidad
generales y específicos. ¿Qué significa esto? Todos los filtros pasan controles hidráulicos, pasan controles de calidad que tienen que ver con la calidad de los materiales, se dejan montados a presión, verificando que los cuerpos sean los adecuados para la presión solicitada. Pero a su vez hay muchas solicitudes, como pueden ser acorde ASME o ASME o algún tipo de otro solicitud, norma americana. Todos esos controles, si son requeridos en el momento que se encarga el proyecto, son realizados. Lo importante es determinar que no se hace muestreo. O sea, nosotros como empresa, todos los filtros, tanto manuales, semiautomáticos como automáticos, independientemente del volumen del producto, pasan controles de calidad. En forma genérica, tomamos algunas aplicaciones que algunas pueden ser las que ustedes normalmente trabajan o no, como una forma de poder ver que la presencia de los productos AMIAD, por ejemplo, en lo que tiene que ver en centrales eléctricas, que se tomó como un ejemplo, como decía al principio, podemos participar en distintas partes de los procesos, o sea, en la entrada, en la parte intermedia o en la parte final si el agua es de reuso. ¿Qué tiene que ver? Toma de agua, agua de toma, agua de reposición, o sea, la presencia de los filtros normalmente son requeridos desde la entrada a cualquier tipo de planta, la protección de las torres de enfriamiento, y a posterior, dependiendo, por supuesto, del tipo de industria o de lo que se esté produciendo en esa empresa, en las distintas etapas de producción. En este caso, en el anterior hablábamos de una central eléctrica, en este caso estamos hablando de una fábrica de plástico, pero en definitiva se tomó, como les decía anteriormente, para poder demostrar que en cualquier proceso de filtración, como podemos ver en torres de enfriamiento abiertas, torres de enfriamiento cerradas, a posterior protección a la salida de bombas, protección a la entrada, tomas de agua. En todos los procesos tenemos filtros. Nuestra experiencia es que hasta hace años atrás, en muchos procesos no se consideraba necesaria la utilización del filtro. La utilización del filtro tenía que ver con incrementar el gasto inicial. Y en definitiva, con el tiempo se demostró que la filtración tiene que ver con reducir los gastos operativos posteriores. O sea que es requerida en muchos de los puntos de cualquier tipo de producción, como decía anteriormente. En este caso, ya entrando en plantas de tratamientos, como decía en un principio, nosotros reutilizamos el agua. Entonces, como podemos ver, y en función de los beneficios que, como antes contaba y ampliaba Luis, la ubicación de nuestros filtros dentro de distintas plantas residuales no anulan la presencia de, por ejemplo, sedimentadores, pero lo que permite es que a posterior de los sedimentadores, protección de membranas, podamos, que lo vamos a ver una o dos láminas adelante, podamos reducir el costo operativo y podamos aumentar la vida útil de estos elementos. Eh, Esta segunda lámina, en acompañamiento a la anterior, es el mismo caso en aguas residuales donde podemos ver la participación, por ejemplo, en el sedimentador final y a posterior del sedimentador final, la aparición de los filtros de microfibra que le están dando una filtración final en 2 micrones. Esto nos está permitiendo reducir, que normalmente no se hace con los filtros de discos, reduce la turbidez del agua. Como les comentaba anteriormente, el tema que tiene que ver con la prefiltración de membranas. Eh, Como podemos ver en el título de la lámina, hablamos que
El costo de los filtros de disco es una inversión muy mínima en función de lo que viene a posterior, que vendrían a ser todos los sistemas de membrana. Esto quiere decir que nosotros con esta protección que le realizamos a la membrana, lo que estamos logrando es alargar la vida útil de esta. Alargar la vida útil de esta significa costos operativos de recambio, costos operativos de la membrana, o sea, es una cadena de costos que con una filtración, una prefiltración, lo podemos evitar. Nosotros estamos viendo en la actualidad, como yo contaba el caso de Israel, pero lo estamos viendo también en Qatar, en Arabia, tenemos muchos proyectos de desalinización. eh, y cuando hablo de proyectos de 50, 60 mil metros cúbicos hora en el caso de Qatar, donde se están utilizando los filtros de discos para realizar la protección, eh, la protección de las membranas en 100 micrones. Tenemos casos en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, donde con discos de 70 micrones estamos evitando la posterior generación de lo que serían eh, todos los contaminantes orgánicos que encontramos en el mar. O sea que en definitiva lo que hacen es prevenir un proceso que en algún momento se lograba a través de la inserción de químicos. Lo que llevaba a otro problema. En este caso se evita esto a través de la protección con discos. Sí, gracias, Pablo. Ahí complementando también esta protección o prefiltración a las UF, ósmosis y membranas es una alternativa costo efectiva al uso de cartuchos desechables. Actualmente en las plantas, por lo menos en Colombia, todas las membranas de ultrafiltración ósmosis manejan la prefiltración con cartuchos de polipropileno desechables. ¿Qué pasa? Que es un costo operativo alto para el cliente. Con esta, digamos que solución de prefiltración, digamos que se reemplaza el uso de cartuchos desechables. Entonces, ambientalmente, sosteniblemente es muy bueno y en cuanto a costos para el cliente también es muy beneficioso. Adelante, Bueno, Pablo. sí, ya entrando y dando ejemplos de aplicaciones en complemento a lo que recién estábamos ampliando en las distintas aplicaciones, vemos plantas desalinizadoras, establecimiento lechero, que son eh, distintos procesos, digamos, industriales, procesos de aguas residuales municipales donde requieren una protección. En este caso es en la ciudad de Querétaro, en México, están requiriendo una protección de 400 micrones para el proceso posterior que ellos requieren en las plantas. Los ejemplos estos, ya valga la redundancia, similares a los anteriores. Estábamos viendo una planta desalinizadora, esto es en la ciudad de Ashkelon, en Israel, donde se están filtrando 1 millón de metros cúbicos diarios. Eh, en la segunda lámina también es otro tratamiento similar, es decir, terciario, similar al anterior. Lo único que acá vemos dos baterías, porque muchas veces el tipo de agua en la entrada no nos permite filtrar con el grado de filtración final, por ejemplo, que requerido acá, que era 20 micrones. Entonces estamos viendo una prefiltración en 55 micrones y la posterior la posterior filtración en 20 micrones. Y en la tercera lámina que vemos los módulos Galaxy, esto es en la ciudad de Antofagasta, hay varias áreas de Chile en Antofagasta donde en la actualidad todo el agua que se está utilizando en distintos poblados de 25, 50 mil habitantes, es agua totalmente desalinizada. Y bueno, formamos parte de esos proyectos realizando la prefiltración de las membranas.
Bueno, esto es un poco ya entrando en otros tipos de productos. Recién les contaba sobre los productos de disco, ahora ya entrando en los productos de malla y como les contaba al principio, también les contó Luis, hay muchas plantas industriales que no aceptan todavía el propileno como producto por el tipo de material, porque las normas de seguridad interna no se los permiten, entonces realizamos los mismos proyectos, pero con discos metálicos, con discos de malla, lo que permite y formar parte de los distintos proyectos que muchas veces a través del polipropileno no logramos. Y por último hay una pequeña filtración agrícola en México, donde o sea, nosotros en el mercado agrícola, en Israel, trabajamos en forma conjunta en lo que tiene que ver con todo lo que es riego de goteo. Somos la empresa que pone los filtros en lo que sería Netafim, que es la empresa líder mundial en tema de riego por goteo. Pero muchas veces a la entrada de los campos, digamos, se requiere una primera prefiltración que nosotros la realizamos con estos filtros Sigma Pro, que son filtros de tecnología combinada. Significa que tienen cuerpos de polipropileno, mallas de acero inoxidable. Estos cuerpos de polipropileno, por ser un polipropileno negro, no el polipropileno estándar gris que nosotros conocemos, un polipropileno que nos permite trabajar a temperaturas extremas en los distintos campos. Estamos hablando de lugares donde se puede llegar la temperatura ambiente, llega a los 60, 65 grados, como está sucediendo ahora en Brasil, y el material se comporta sin ningún problema a estas temperaturas y a su vez, por ser negro, no es atacado por lo que serían los rayos ultravioletas. Y acá tenemos finalmente unas instalaciones en Colombia. Gracias, Pablo. Por ejemplo, tenemos una fábrica de cementos, aplicación agua de torres de enfriamiento. La solución se desarrolló con una batería de 7 unidades de 3 pulgadas Spin Clean, fuente interna. Tenemos acá otra instalación, la que les comentaba en EPM, la Petar de Bello, con un sistema solución de 8 pulgadas Omega fabricado en acero inoxidable 304 para filtración final de agua residual. Y otra instalación que hicimos el año pasado en una acería en Boyacá para filtración del agua de torre de enfriamiento. La solución implementada fue filtro de malla 6 pulgadas SAF 4500. Esa era toda la presentación. Ahora si tienen preguntas, con mucho gusto la podemos revisar. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. En este momento tenemos una pregunta en el chat donde nos preguntan, ¿hasta qué grado de filtración tiene AMIAT para la prefiltración de la ósmosis? Normalmente los filtros desechables son de 1 U o a 5 U. Ok, ¿quién lo pregunta? Mariana, que no El estoy viendo la ingeniero pantalla. Andrés. Ok, ingeniero, tenemos varias opciones para prefiltración de ósmosis. Digamos que para como prefiltro, no sé, de 1 micra, 5 micras. Ahí se pueden trabajar tecnología de discos que podemos llegar hasta 10 micras, o tecnología de cassettes, que fue la que mostré, con esa podemos llegar hasta 2 micras. Pero pienso que para efectos, digamos, económicos o que sea costo efectivo, la solución sería de discos 10 micras. Una prefiltración disco 10 micras puede ser una muy buena solución para la prefiltración de ósmosis. No sé si fue clara la respuesta. Y Pablo, si me quieres de pronto complementar, adelante. No, yo lo que quería comentar es que, bueno, nosotros empezamos en 2 micrones, perdón, llegamos a 10.000 micrones. O sea, esos son los rangos de filtración. Como bien comentaba, como comentaba ahora Luis, normalmente los filtros de 2 micras no llegan a ser económicamente sustentables dentro de los proyectos. Entonces, en estos casos como decía Luis, se puede utilizar
o filtros de disco en 10 micrones, el problema que por ahí uno tiene ahí, o no problema, pero necesitamos una presión un poco más alta para hacer la limpieza, o podemos utilizar filtros de malla. Los filtros de malla, si bien no nos hacen una protección 100% de los contaminantes orgánicos, sí nos las hace con respecto a los contaminantes inorgánicos. Entonces, siempre están las distintas variables y era un poco lo que yo les comentaba en la lámina donde hablaba de la recolección de datos, que es muy importante esta recolección de datos para definir, porque en definitiva, independientemente de lo técnico, hay una cuestión también económica. Entonces, se tienen que tratar de conjugar los parámetros para que en definitiva el proyecto sea viable económicamente y se logre el éxito en el tipo de filtración. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos. En este momento no tenemos más preguntas en el chat, entonces podríamos decir que con esto llegamos al final de nuestro webinar. Aquí pues agradecerles por su participación, por el tiempo y agradecerles inicialmente pues a nuestros panelistas, el ingeniero Zahari y Pablo, pues que nos compartieron inicialmente su experiencia y todo el conocimiento en este tema de sistemas de filtración. Aquí quiero hacerles una recordación y es que les vamos a hacer llegar este material a cada uno de sus correos y también pues la grabación va a estar disponible para todos ustedes. También decirles que por ustedes participar el día de hoy van a tener un beneficio exclusivo y es que solamente por asistir podrán solicitar una visita en sitios sin costo para recibir puntualmente una asesoría especializada en la optimización de los sistemas de filtración. Entonces vamos a estar muy atentos por si surge alguna duda, pregunta, pueden comunicarse con nosotros para poderles brindar todo el apoyo. Agradecerles nuevamente por su participación y pues con esto daríamos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos por la asistencia y por su tiempo. Igualmente, agradecer en nombre de AMIAD, Water System, agradecer a Rangus la oportunidad de poder presentar nuestros productos y bueno, a través de Rangus, que es nuestro representante autorizado en Colombia, quedamos nosotros a disposición para poder acompañarlos en los distintos proyectos que esperemos que se presenten y que podamos lograr resultados óptimos. Claro que Muchas sí, Pablo, muchas gracias, gracias. Pablo. Hasta Gracias a luego. Gracias a todos, que ustedes. estén Chau, muy Buen chau. bien. día. Buen día. Gracias. Chau, chau.